Bienvenidos a la siguiente clase de em, el curso de principiantes. Hoy vamos a aprender los pronombres y vamos a aprender el verbo to be en presente y en pasado y cómo corresponde a cada pronombre. Por lo primero que podemos ver aquí en la pantalla es que tenemos los pronombres en español y los tenemos también en inglés. Entonces vamos a hacer una pequeña repetición de eso. Tenemos yo, I, tú, you, él, he, ella, she. Eso, cuando se refiere a un objeto se refiere a un objeto o algo que no es una persona, se utiliza it, nosotros, we, ustedes, you, ellos, they. Noten que tú y ustedes se utiliza en ambos you, pero eso no afecta cómo se utiliza el verbo en ningún tiempo, y pues se sabe si se está refiriendo a una persona en singular o a diferentes personas en plural, dependiendo del contexto de la oración. Entonces vamos a repetir de nuevo. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Acá abajo tenemos en el primer ejercicio. En este vamos a cambiar los pronombres para cada sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Diana is a student. Diana vendría siendo femenino. Si nos referimos de nuevo a la tabla donde estábamos hablando de los pronombres, femenino viene siendo ella. Se cambiaría entonces por she. Entonces nuestra oración queda como she is a student. Van a ser las 5 otras oraciones que están aquí abajo. Y por favor van a pausar el video ahora. Regresen cuando ya esté listo y vamos a repasar juntos las respuestas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos número 1. Richard is the new teacher. Si tenemos a Richard, viene siendo un nombre masculino. Se coloca entonces él. Si nos referimos de nuevo a la tabla con los pronombres, él se traduce a he. Entonces nuestra oración terminaría como he is the new teacher. ¿Ok? Siguiente, Carolina is a nurse. Carolina, refiriéndose a un nombre femenino, se utiliza entonces para ella she. Entonces nuestra respuesta quedaría como she is a nurse. ¿Ok? Siguiente, Ryan and Presley are at school. Ryan and Presley son dos personas y son ellos. Tú no estás incluido, entonces no es nosotros. No es ustedes porque no estás hablándole a alguien, sino que estás hablando de unas terceras personas en plural. Entonces utilizamos ellos. Para ellos se utiliza they. Entonces nuestra respuesta quedaría como they are at school. ¿Ok? Fernanda and I are best friends. Ahora tenemos Fernanda y yo. Fernanda y yo estoy incluido en la conversación, entonces significaría que somos nosotros o nosotras. Entonces utilizamos we, de acuerdo a nuestra pequeña tabla con los pronombres. We are best friends. ¿Ok? Y número 5 tenemos the book is on the shelf. The book se refiere a un objeto inanimado, entonces utilizaríamos el eso en nuestra tabla de pronombres, que se traduce a it. Entonces nuestra respuesta quedaría como it is on the shelf. ¿Ok? Ahora vamos entonces a repetir las oraciones para que comencemos a practicar esa parte del habla. ¿Ok? Richard is the new teacher. Richard is the new teacher.
Number 2. Carolina is a nurse. Carolina is a nurse. Number 3. Ryan and Presley are at school. Ryan and Presley are at school. Number 4. Fernanda and I are best friends. Fernanda and I are best friends. Number 5. The book is on the shelf. The book is on the shelf. ¿Ok? Y para que sepan, pues la traducción. Número 1, Richard es el nuevo maestro. Número 2, Carolina es una enfermera. Número 3, Ryan y Presley están en la escuela. Número 4, Fernanda y yo somos mejores amigas. Y número 5, el libro está en el escaparate o en la librera o en el escaparate. Repisa, puedes hacer otra de las palabras. Ok, entonces seguimos. Ya que sabemos y podemos manejar nuestros pronombres, vamos entonces a ver nuestro verbo to be en presente. Ok, el verbo, así como lo tenemos en español, viene cambiando o se conjuga dependiendo del pronombre. ¿Ok? Entonces tenemos I, y el verbo to be que va con I es am. I am. Significa yo soy o yo estoy. I am. You are. He and she is. Or he or she is. It is. We are. You are. They are. Ahora, vamos a comenzar a repetir. Repitan después de mí. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. ¿Ok? De igual manera, tenemos el verbo to be en pasado. Se conjuga dependiendo del pronombre, pero en el verbo, este verbo en pasado es más fácil porque nada más tienes dos opciones para conjugar, o es was o es were. Entonces tenemos, vamos a repetir después de mí. I was. I was. You were. You were. He was. He was. She was. She was. It was. It was. We were. We were. You were. You were. They were. They were. Muy bien. Pequeños tips y trucos para utilizar cuando estamos pronunciando. You. No es you como con doble L. Es como IU. You. You. Las R's en inglés se pronuncian como en la parte de atrás de la lengua. No es ar, es R. Como cuando suena un poco divertido, pero cuando un pirata hace R, ese R es lo que queremos utilizar. Al principio, cuando se está practicando, suena bastante raro, da pena, inclusive si lo estás practicando
pues al frente de personas, pero es la mejor manera de llegar a ese sonido de la R. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, you are, you are, you are. ¿Ok? You were, you were. Es esa R baja. You were. You are. You were. ¿Ok? Ahora, para practicar este contenido con el verbo to be en presente y en pasado, tenemos un ejercicio más abajo, el número 2, donde vas a colocar el verbo correspondiente en ambos tiempos para cada oración. Por ejemplo, tenemos María, tenemos el espacio y tenemos es una enfermera. ¿Ok? Ok, entonces tenemos María, viene siendo, si utilizamos de nuevo la tabla, María viene siendo ella. Ella en presente se utiliza is y en pasado se utiliza was. Entonces, cuando hacemos nuestras oraciones, hacemos María is a nurse. María was a nurse. Y lo que significa esto es María es una enfermera, María era una enfermera. ¿Ok? Van a pausar el video ahora, utilizar su material de apoyo para tener las preguntas o este mismo video porque va a estar obviamente pausado. Escriban las respuestas y vuelvan a darle play al video para que repasemos juntos. ¿Ok? Les doy unos segundos. Ok, regresamos. Entonces, número 1. Ryan is my brother. Ryan was my brother. Number 2. Brooke and Charlie are my friends. Brooke and Charlie were my friends. Number 3. The cup is on the desk. The cup was on the desk. I am a nurse. I was a nurse. Number 5. Clara is 20 years old. Clara is 20 years old, or Clara was 20 years old. Number 6. Fabiola and Ed Garvis are English students. Fabiola and Ed Garvis were English students. ¿Ok? Ahora vamos a practicar repetición. Y hay una cosita que me gustaría discutir antes de que sigamos. En la número 5, si se dan cuenta, estamos utilizando el verbo to be en una oración donde estamos hablando de la edad. En inglés, cuando hablamos de la edad de alguien o cuando decimos que alguien tiene tantos años, nosotros no se dice que alguien tiene, porque no es algo que ellos pueden tener, sino como que la edad son la edad, ¿ok? Entonces, en vez de utilizar el verbo have, que viene siendo tener, se utiliza el verbo to be cuando se habla de edad, ¿ok? Entonces, Clara is 20 years old. Si ustedes están hablando de su edad, dirían I am, y dicen la edad que tienen. Por ejemplo, I am 28 years old. My mom is 45 years old. My sister is 16 years old. Siempre se utiliza ese verbo to be. ¿Ok? Vamos entonces a repetir. Ryan is my brother. Ryan was my brother. Brooke and Charlie are my friends. Brooke and Charlie were my friends. The cup is on the desk. The cup was on the desk. I am a nurse. I was a nurse. Clara is 20 years old. Clara was 20 years old.
Fabiola and Ed Garvis are English students. Fabiola and Ed Garvis were English students. Muy bien. Pequeñas cosas para practicar en esta parte. Tenemos cuando se utiliza una palabra que comienza con S, asegúrense de no decir students. 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 ¿Ok? Diana is a student. Diana is a student. Is a student. Student. No se dice a student. Así que es una pequeña modificación que se hace cuando se habla para ayudarles también a la fluidez cuando están leyendo oraciones. ¿Ok? Also, traten de enfocarse en cada vez que están repitiendo algo, en cómo las palabras se unen para hacer fluidez. Recuerden que cuando hablamos nosotros no hablamos como un robot, no hablamos yo soy la profesora de inglés, yo los voy a ayudar a aprender. Yo soy la profesora de inglés, yo los voy a ayudar a aprender. Es la fluidez, ¿ok? Entonces, dense cuenta de qué palabras se cortan. Si hay algo que ustedes no entienden, hay algo que les parece raro o que sienten que no se está diciendo en la oración, por favor, escríbanme y yo les puedo ayudar, ¿ok? Seguimos. Ok. Este video es un poquito largo porque estoy condensando varias cosas dentro de lo mismo. Así que si necesitan un break ahorita, unos 5 minutitos para revisar o simplemente para respirar y moverse, ahora es el momento. Y bueno, vamos entonces con lo siguiente, que viene siendo cómo hacer preguntas con el verbo to be específicamente. Cuando hay un verbo to be en una oración, el verbo to be se coloca al inicio de la oración. Cuando estamos hablando, se utilizan mucho los pronombres, más que, de nuevo, nosotros no hablamos Dani enseña la clase, Dani va a trabajar, Dani trabaja enseñando, Dani enseña la clase. O sea, se utiliza Dani es profesora, ella enseña la clase, ella va a trabajar. Se empiezan a utilizar los pronombres para sustituir el nombre. Entonces traten de utilizar el pronombre cada vez que puedan. Y bueno, cuando se hace una pregunta, como dije, por ejemplo, tenemos My sister is a doctor. ¿Cómo formularíamos la pregunta? Is your sister a doctor? ¿Ok? Simplemente el verbo to be pasa a estar al principio de la oración. Luego utilizamos nuestro nombre y luego utilizamos el resto de la oración o el adjetivo. ¿Ok? O predicado, perdón. Entonces tenemos, ¿es tu hermana una doctora o un doctor? Cuando se utiliza entonces el pronombre, es ella un doctor o una doctora, dependiendo. ¿Ok? So, my sister is a doctor. Is your sister a doctor? Or is she a doctor? Tenemos otro ejemplo. My grandparents are in town. Se mueve el verbo to be al inicio. Are. De nuevo. They in town. Or are your grandparents in town? Siguiente. Jack is at the supermarket. Is Jack at the supermarket? Siguiente. My friends were at school this morning. Esta está con verbo to be en pasado. Se hace lo mismo. Verbo to be al inicio, were. Your friends at school this morning. Siguiente. I was here last year. Where. Se van a dar cuenta aquí que el I lo cambié por you.
cuando se hacen preguntas, por lo general no se pregunta uno a uno mismo, sino que le pregunta a la persona al frente, por ejemplo. Entonces, si yo digo, I was here last year, y alguien me está preguntando, te dicen, were you here last year? Digo, yo estaba aquí el año pasado. La persona va a preguntar, ¿estuviste tú aquí el año pasado? Entonces es como siempre teniendo esa conversación. Si lo quieren cambiar como tal, directo, pueden ser, was I here last year? Que de nuevo, hay veces que sí tenemos conversaciones con nosotros mismos y se utilizaría eso. O se puede utilizar de la manera en que lo tengo en el ejercicio, que es como preguntándole a la persona al frente. ¿Ok? Were you here last year? Siguiente. Diana was a student last semester. ¿Cómo se cambiaría entonces? Was she a student last semester? Ok, entonces acá tienen cómo formular las preguntas en ambos tiempos como su ejercicio. ¿Ok? Entonces tienen María is a nurse. De nuevo, utilizamos el verbo to be al principio de nuestra oración. Is Maria a nurse? Y vamos entonces también a cambiarlo a pasado y hacer la pregunta en pasado. ¿Ok? Was Maria a nurse? ¿Ok? Van a pausar el video acá. Van a hacer sus preguntas. Y entonces seguimos cuando le den play al video. Vamos entonces a responder todas las preguntas, ¿ok? Ok, vamos entonces a responder las preguntas. Tenemos Richard is the new teacher. Se cambia al principio de la oración. Is Richard the new teacher? Y si lo pasamos a pasado, was Richard the new teacher? ¿Ok? Número 7. Carolina is a nurse. Así como lo tenemos en el ejemplo. Is Carolina a nurse? O en pasado, was Carolina a nurse? Número 8. Tenemos Ryan and Presley are at school. Para formar la oración, entonces pasamos el verbo to be al inicio. Are Ryan and Presley at school? Y en pasado, were Ryan and Presley at school? Siguiente. Fernanda and I are best friends. Are you and Fernanda, or Fernanda and you, best friends? Were Fernanda and you best friends? Or you and Fernanda best friends? Cualquiera de las dos sirve. Y la última. The book is on the shelf. Is the book on the shelf? Was the book on the shelf? ¿Ok? Y vamos a parar entonces acá porque el contenido es bastante largo. Así tienen tiempo de repasar, ver si tienen algún tipo de preguntas y pues me dejan saber cualquier cosa, ¿ok?